Dios te continúe bendiciendo. Te habla tu hermano Toniel Salas, que transmite nuestro ministerio evangelístico bajo la palabra profética. Transmite su programa Tiempo de Gloria. Tiempo de Gloria llega a ustedes para bendecir su vida. El pecado casi me mata. El apóstol Pablo dijo: el pecado dio en mí la muerte. Entonces, cuando el pecado entra a la vida de un hombre, entra a la vida de una mujer, ya el pecado casi me mata. Sé que hay alguien que quiere saber cómo, qué forma. El pecado casi me mata, pero alguna gente están pensando, vamos a ver qué va a decir el ministro, porque él va a hablar de un pecado que casi lo mata. Ahora, el pecado no necesariamente tuvo que tener ocasión en mí para matarme, aunque el pecado trae la muerte. La Biblia dice que el pecado trae la muerte, que por un hombre, la Biblia dice que por un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero que por un hombre entró la vida a todos los hombres. Entonces el pecado casi me mata, porque antes de matarme me alcanzó la gracia de Cristo, me alcanzó el sacrificio en la cruz del Calvario. My God, my God, my God. No te desconectes. En lo contrario, comparte esta transmisión, dale me gusta, comenta. Si no nos sigue en nuestro canal de YouTube, comienza a seguirnos como Toniel Salas Oficial. Y síguenos en nuestra otra plataforma, en el Facebook, Otoniel Salas. En TikTok, Otoniel Salas. Y en Instagram, Otoniel Salas. Así que comienza a seguir lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo sobredimensionado en Dios para llevarte esta palabra, para llevarte una palabra de vida, para llevarte una palabra de restauración. Y hoy en esta tarde, señores, yo tengo una palabra muy fuerte que Dios me entregó hoy. Yo venía con algo para ustedes, pero Dios me dio algo y me lo dio aquí en este lugar. Y Dios me cambió todo, porque Dios me dio algo para este mensaje. El pecado casi me mata. Escucha bien, el pecado casi te mata. My God, este es un tema muy tremendo, porque los predicadores, los pastores, los evangelistas, los maestros no hablan acerca de caída, no hablan acerca de situaciones que han tenido durante su ministerio, porque ellos piensan que la gente lo van a dejar de seguir, lo van a dejar de invitar, lo van a dejar de tener en el estima que le tienen si ellos testifican. Fíjese que todo el que predica, todo el que suelta una palabra, siempre predica de lo que Dios está haciendo, de lo bueno que Dios hizo, de lo que Dios hace con tu vida, de lo que Dios hizo con tu ministerio. Pero poca gente dice: el pecado casi me mata. Pero el apóstol Pablo dijo, tú me estás siguiendo, el apóstol Pablo dijo que el pecado provocó en él la muerte. My God. El pecado, escuche bien, Cristo, que fue Cristo. El pecado provocó en Cristo que Cristo viera la muerte, que Cristo muriera en una cruz. No fue que él pecó, pero todo el peso del pecado, todo el peso de la malicia, todo el peso de la iniquidad cayó sobre él en la cruz del Calvario. Él no tenía una sola razón. Él no tenía un solo motivo, él no tenía una sola causa para Cristo ser avergonzado, para Cristo ser crucificado. Mas sin embargo, el pecado tuyo y el pecado mío, el pecado de tus hijos, el pecado de mis hijos, produjo en él la muerte. Sobre él cargó con todo el peso del pecado. Aún él siendo santo, aún él siendo puro, aún él siendo una persona pulcra, aún él siendo una persona impoluta, él cargó con el pecado, cargó con la muerte que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. La muerte no tiene ocasión en tu vida. El pecado no puede matar tu vida espiritual, porque ya Cristo pagó por tu vida espiritual. Gloria al Señor. Bendecimos la gente desde el lago de Hebron. Bendecimos la persona que camina por acá. Bendecimos la persona que va a ver estos videos luego de la transmisión en vivo. Gloria al Señor. Le bendecimos. No, el pecado casi me mata. Yo estoy meditando en esta palabra porque esta palabra tiene algo muy poderoso.
Cuando yo llego aquí, yo encuentro 2 jóvenes el día de hoy. Encuentro 4. Encuentro 2 de nacionalidad asiática y 2 personas que parecen latinos. Pero cuando yo llego al lago, que yo lo veo a ellos que están pescando. Escuche, cuando ellos están pescando, yo me le acerco a uno porque yo llegué con el sol caliente y no podía yo estar en el área donde ellos estaban. Yo me fui a un lugar, pero le hice una pregunta a uno de ellos y le dije, ¿qué hace? Y él me dijo, estoy pescando. Ok, hasta ahí la cosa va bien. Sígame, no se desconecte, por favor. Cuando el joven me dice que estaba pescando, yo me acerco a él y él me dice que él compró una carnada. La carnada son unos pececitos pequeños para ponerlo de carnada para atrapar los peces grandes. Y él me dice que él compró una carnada. Yo le vi la cubeta llena de peces pequeños. Él compró una carnada en $40. O sea, él está dando casi 3,000 pesos dominicanos. No sé cuánto en Colombia, cuánto en Venezuela. Pero él compró $40 de carnada para ponérselo a los peces. Escuche. Ahora, donde yo me detengo a pensar es que yo le pregunto a él y le hago una pregunta al muchacho y le digo, cuando tú pescas los peces, tú te los llevas y te los comes, y él me dice, no, yo lo hago por pasión. Esa palabra me desbarató. No, él no me dijo que lo hacía por pasión. Él me dice, yo no me lo como. Y entonces yo le digo, tú lo haces por pasión. Y él me dice, sí, lo hago por pasión. Esto comienzo a hablar con él porque él tiene en una cubeta una máquina de oxígeno para oxigenar el agua de los peces que son carnadas. O sea, los peces que él le va a poner a la carnada de la vara para poder atraer los peces grandes, él lo compró por $40. Él está comprando $40 de peces pequeños para pescar, pero a la misma vez él no se come los peces que él pesca. Escuche bien esto. Y yo me quedé pensando en esto. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas que tú tienes que tener en la vida para tú avanzar. Escucha esto. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene que tener 2 cosas principalmente en su vida ministerial. Lo primero que tiene que tener es pasión. Escuche, pasión. La palabra es pasión. Ya voy a caer ahorita. En el pecado casi me mata. Esté tranquilito ahí. Y la otra palabra, aparte de pasión, es paciencia. Fíjese que se parece la palabra pasión y la palabra paciencia. Tienen un parecido. Ahora, aunque tienen un parecido, es algo que puede sonar un poco contraproducente. Mire por qué. Porque cuando usted empieza a pensar que una persona tiene pasión por algo, pero a la misma vez tiene que tener paciencia, usted tiene que decir que, mire, porque cuando usted tiene pasión por algo, por alguien, usted lo más que tiene, menos que tiene paciencia ante la pasión. Fíjese, una de mis pasiones es predicar. Pero cuando yo vengo para acá, para el lago, yo le digo a mi esposa, llévame en el carro, déjame, pásame a buscar tal hora, pásame a buscar cuando tú quieras, porque esto despierta pasión en mi vida. Escucha esta palabra, esto despierta pasión en mi vida. Y como despierta pasión, pero yo no tengo paciencia a la hora de yo hacer algo para Dios. Cuando yo voy a hacer algo para Dios, voy a invertir algo, yo voy a invertir tiempo, yo voy a invertir dinero, yo no tengo paciencia. Entonces, ¿por qué dije que una persona que Dios llama tiene que tener 2 cosas principales? Una es pasión y otra es paciencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es pecadora o pescadora, es la palabra, pescadora, porque esa palabra se parecen. Existe la palabra pecador y pescador. Pecador es una persona que transgrede la ley, el mandamiento y el pacto de Dios. Pero pescador es una persona que vive de la mar. Es una persona que pesca en un lago, que pesca en una playa, que pesca en el mar. Ese es un pescador. Entonces, lo que estoy viendo con el pescador es que aunque tiene que tener pasión por la pesca, también tiene que tener paciencia por la pesca. ¿Cómo es eso? Sígame. Bendiga a Dios por esta palabra y comparte esta palabra. O sea,
Usted tiene que tener pasión por la pesca, cuando pesca literalmente pescado, peces, pero no puede perder la paciencia, porque cuando usted tira la vara, cuando usted tira el hilo, tira el nylon, usted tiene que durar un tiempo para que la presa venga, tome la carnada, y cuando tome la carnada entonces usted lo envuelve. Escuche, pero usted no puede tirar la carnada al agua, y cuando usted tire la carnada no puede desesperarse, porque lo que te apasiona también tiene que ir acompañado de paciencia. Y hay personas que tiran la carnada pero no pescan nada porque ellos la jalan rápido. O sea, lo apasiona el pescar, pero aunque lo apasiona el pescar, ellos no pueden tener un buen resultado. Escucha, manso cue. Ellos no pueden tener un buen resultado porque ellos, aunque lo apasiona la pesca, ellos se desesperan y no tienen paciencia. Todo aquel que se desespera no podrá ver lo que Dios tiene para él. El pecado casi me mata. Mire, cuando usted analiza la vida de Pedro, cuando usted analiza la vida del apóstol Pedro, usted analiza la vida del apóstol Pedro, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pedro en el libro de Mateo capítulo 4, verso 18, dice que Jesús pasaba por Galilea. Y cuando Jesús pasa por Galilea, la escritura dice que cuando Jesús pasa por Galilea, él llama a dos personas. Dice que él llama a Simón, llamado Pedro. Pero cuando él llama a Simón, él le dice que él lo iba a cambiar. Y mientras yo analizaba esta palabra ahí, yo me acuerdo ahora y yo digo y yo decía ahorita, ahora yo entiendo por qué en el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000 personas. ¿Sabe por qué se convierte en 3,000 personas? Porque Pedro era un pescador o un pecador de alma apasionado. Pedro era un pescador por la pesca de peces, apasionado. Y como Pedro era un pecador por la pesca de peces apasionado, cuando Pedro sale a predicar con la misma pasión. Si algo va a tener un hombre o una mujer que Dios marcó, es pasión por la gente que se pierde. Pasión por la gente que no ha podido alcanzar el propósito de Dios. Ahora, la pasión tiene que ir acompañada de paciencia. Hay pastores que su iglesia no le está creciendo. Pastores que su iglesia no están viendo el número que ellos desean. Hay pastores o evangelistas que no están viendo el crecimiento en su ministerio. Hay maestros que no están viendo el avance en su ministerio. Hay profetas que no están viendo el avance en su ministerio. Y ellos muchas veces pierden la paciencia, porque la pasión por ellos trabajarle a Dios es tan grande, pero a la misma vez son impacientes. Si tú no tienes paciencia, tú no vas a poder ver los resultados de las cosas que Dios te prometió. Porque cuando Dios te llama, Dios te capacita, Dios te da algunas directrices, Dios te ofrece cosas, Dios te promete cosas, tú tienes que entender que eso tiene un cumplimiento. Ahora, el pecado casi me mata. El pecado casi me mata. Hay mucha gente que quiere saber qué quiere significar el pecado casi me mata. Pero déjeme seguir desglosándole el asunto de lo que es un pecador o un pescador. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que hay uno que peca deliberadamente, peca contra la ley de Dios, peca contra el mandato de Dios, peca contra las directrices de Dios, y hay uno que vive de la mar, que pesca. Ahora, el hombre que fue llamado por Dios, la mujer que fue llamada por Dios, tiene que aprender no del pecador, sino del pescador. Escuche, sígame. Tiene que aprender no del que peca deliberadamente, no del que peca espiritualmente, sino del que peca pescado. My God. Escuche, porque tengo una similitud entre esos dos. Algo que yo pude notar, escuche, sígame. Fue lo siguiente: cuando los muchachos
ellos terminan de pecar, algo que me tocó poderosamente. Señores, esto es de loco lo que yo aprendí hoy en este lago. Esto es algo sobrenatural. Donde quiera que Dios te lleve, Dios te va a llevar para tener una experiencia. Escucha, tú no puedes ir a los lugares y quedarte como que todo pasó. Tú tienes que entender que cuando Dios te llama con un propósito, Dios te va a llevar a los lugares, y aún en los lugares que Dios te lleva, Dios va a sacar de ahí un testimonio, Dios va a sacar de ahí una vivencia. Yo no sé, pero hay gente que conocen un perfume X, y donde usted llega, usted encuentra el perfume y usted de una vez le da nariz, usted de una vez dice, wow, ese perfume es el perfume fulano de tal. Ese es un Calvin Klein, ese es un Versace, ese es un Dodose, porque usted sabe de perfume. Cuando Dios me permite ir a un lugar, yo me quedo observando a ver por dónde viene Dios. ¿Dónde, cómo, de qué forma es que Dios se me va a dar a entender, a olerlo? ¿Por dónde Él viene? ¿Qué Él quiere que yo aprenda? ¿Qué Él quiere que yo vea? ¿Qué Él quiere que yo analice? Escuche esta palabra. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros caminemos? Y entendí algo. Mire. Cuando el jovencito, era un joven como de 16, 17 años. Cuando él terminó de pescar, yo noté algo. Tenía tanta pasión por la pesca ese muchacho, que él en una pesca un pescado, y el pescado que él pesca, él lo toma, y cuando lo toma, vuelve y lo tira al agua. Y aquí se usa una ley que tú tienes que tener un permiso para pescar, pero tienes que tener una tablita. Porque esa tablita es la que te dice del tamaño del pez que tú tienes que sacarlo. Cuando tú sacas un pez que no es del tamaño de la tablita, que es más pequeño, tú tienes que tirarlo al agua. Pero el pez no era tan pequeño. El pez era un pez grande, pero él volvió y lo lanzó al agua. Pero lo que más me sorprende del joven, eso fue hoy, no es solamente que soltó ese pez. Lo que más me sorprende es que la carnada que él compra, habían, sin mentirle, como 100 pececitos. Y cuando él termina de pescar, ¿sabe lo que él hizo? Eso me rompió en 300. El agua y la cubeta que él tenía con los pececitos, él volvió y la lanzó al lago. Escucha, él vino al lago, pero no vino al lago para que el lago le diera. Él vino al lago para entregarle al lago, my God. Él no vino a la naturaleza para que la naturaleza de Dios le diera. Él vino a la naturaleza y él le entregó a la naturaleza. Mire, esto me rompió en 300. ¿Sabe por qué? Porque hay gente a veces, como tú compras $40 de carnada para tú pescar, no te lleva el pez que pesca en el lugar, pero aún la carnada que trae se la tira al lago. Esa carnada se iban a multiplicar. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios te va a dar recursos para que tú lo multipliques. Dios no te va a dar recursos para que los recursos se mueran en tus manos. Dios va a poner cosas en tus manos para que tú lo multipliques. Hay gente que aún no siendo cristianos, son gente de multiplicación, son gente que se van a reproducir, porque su mentalidad es de reproducción. My God, alguien me siga en esta tarde. Señores, fue demasiado lo que aprendí hoy. Pastor, cuando tú tires la carná, cuando venga el Namakanda, cuando te gane la salma evangelista, cuando te gane la salma profeta, cuando te gane la salma maestro, cuando te gane la salma pastor, tienes que devolvérselo a Cristo, porque las almas no son tuyas, las almas no son mías, las almas son de Cristo. Por eso dice la escritura que Pablo dijo: yo sembré, my God, y Apolo regó. Diga conmigo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento del ministerio lo da Dios. El crecimiento de la obra lo da Dios. Bendito Dios. El pecado casi me mata. El pecado casi me mata. El pecado casi me quita la unción. El pecado casi te quita la identidad. My God.
No es que el pecado literalmente a mí me iba a matar. No, yo no estoy hablando de caída. Yo no estoy hablando de rebalón en Dios. Yo estoy hablando que el pecado casi te quita la gracia. El pecado, diga Amso, Cueta, Namakanda, el pecado casi te quita lo que Dios puso. El pecado casi te quita la identidad. El pecado hay que apartarlo, no el pescado, no, porque el pescado es el que sale de la mar. El pecado hay que apartarlo, porque el pecado se chupa lo que el hombre de Dios porta, lo que la mujer de Dios porta. Pero el pecado de hoy en día, la gente solamente señala dos tipos de pecado: fornicación y adulterio. Cuando yo digo que el pecado casi me mata, cualquiera que va a entrar al live y dice, wow, el tipo cayó, el tipo se vio en una relación no formal, el tipo tuvo una caída. Yo no estoy hablando de fornicación y adulterio. El pecado casi me mata. Todo lo que es desobediencia te mata. Todo lo que es desobediencia te quita a Dios. Todo lo que es desobediencia y la muerte es la ausencia de Dios. Dicen los científicos que la muerte física, es la separación del alma del cuerpo. Pero espiritualmente la muerte es la separación de Dios, del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Entonces el pecado provoca que Dios se separe del hombre y de la mujer que marcó. ¿Quién me sigue? El pecado casi me mata. Casi me mata no es que me mató. Escuche, yo no estoy diciendo que usted el pecado lo va a matar. Le estoy diciendo que hubo una situación en su vida que casi mente le quitó a Dios. El pecado vino disfrazado del alcohol, vino disfrazado de la droga. El pecado vino disfrazado de una mujer, vino disfrazado de un hombre. El pecado casi te mata. Pero si algo veo en la vida de Pedro es que Pedro, cuando Cristo lo llama, Cristo le dice: hoy yo te haré pescador de hombres. Y su primera prédica, dice la escritura, que se ganó 3,000 personas. Si tú no tienes pasión por la gente, si no tienes pasión por lo que se pierde, si no tienes... Mire, yo he ido a campaña. Santo Domingo nosotros dimos una cruzada ahora de 33 días. Fue sorprendente cómo la gente descendía. Hacíamos el llamado y la gente corría por grupos. ¿Sabe por qué? Porque antes de ir a la nación de República Dominicana, nosotros oramos en el secreto. Oramos para que Dios salvara la vida, para que Dios enviara la vida. Si tú quieres ver resultado en tu ministerio, resultado en tu vida secular, resultado en tu vida matrimonial, si tú quieres ver resultado de Dios, hay que tener pasión. Hay que tener entrega por lo de Dios. Dios en los últimos días ha despertado una pasión loca en mi vida. Dios ha despertado una pasión por él loca. Dios ha despertado una pasión fuerte. Tengo deseo de tirar la red, de buscar la gente, de buscar los que se están perdiendo. Aún porque la gente cree, my God, la gente cree que nosotros solamente debemos tirar la red para los impíos. La gente cree que nosotros solamente debemos de tirar la red, my God, para la gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente en el evangelio, mucha gente que son profetas, mucha gente que son evangelistas, que son pastores, que son adoradores, mujeres que son misioneras, mujeres que son profetizas. Escuche bien, que hay que tirar la red para traerlo nuevamente porque están heridos. My God, ¿qué dije? Hay que tirar la red nuevamente porque están heridos. Hay que predicar porque están heridos. Escuche esto. Yo recibí una palabra hoy de parte de Dios. La tengo desde anoche en mi espíritu. Y esa palabra era: Señor, escuche esta palabra, escuche esta parte. Si la cantidad de gente que está diciendo así dice Jehová, si la cantidad de gente que está diciendo así dice el Señor, si la cantidad de gente que está diciendo así dice el Espíritu Santo, si la cantidad de gente que está diciendo así dice Dios, escuche esta palabra. Si esa cantidad de gente está bien, entonces la iglesia de Cristo está en gloria. La iglesia de Cristo está en vida. Escuche, ¿sabe por qué? Porque si la cantidad de gente que está en los altares, que está en los púlpitos diciendo así dice Dios está bien,
Son mucha la gente, los profetas, los hombres de Dios, los evangelistas, las mujeres que están diciendo así dice Jehová. Yo sé que hay gente que habla de parte de Dios, pero también sé que hay gente que está hablando de parte de su carne. Hay gente que está hablando de parte de su propia concupiscencia. Escuche esta palabra. Entonces yo le decía a Dios, porque a veces hay personas, yo no sé cuánto me siguen, pero no sé cuántos de ustedes recuerdan que cuando yo estuve en el proceso migratorio, que yo fui a buscar la visa con mi esposa y mi hijo, yo no sé cuántos recuerdan que la cónsul me dijo, en estos momentos no le podemos entregar la visa. Y cuando yo le pregunté por qué, me dijo, porque los análisis que la clínica te hizo, no lo envió a tiempo al cónsul. Y me dijo la cónsul, usted tiene que esperar desde una semana a 180 días. Para mí, yo iba a durar 180 días, una semana o 2 semanas, cuando más, para poder recibir la visa. Duré 180 días, son 6 meses. Y yo duré 9 meses esperando la visa. Cuando no me la dieron ya, que me mandaron a buscar el pasaporte, sígame por favor. Yo pensé que en el pasaporte estaba la visa. Pero cuando llegué y busqué el pasaporte, lo que había era una carta. Y en la carta decía que yo tenía que volver a realizarme los análisis, que yo tenía que volver a pagar para el mismo proceso y tenía que pagarle a un abogado para someter los documentos. Tuvimos que pagar $500 adicionales para otra vez hacerme los análisis, pagarle a un abogado extra y después de ahí a la semana me entregar la visa. Pero ¿por qué quiero que me siga? Porque cuando tú estás pasando un proceso, que tú estás siendo procesado, aunque Dios te hable, tú sientes que Dios no te está hablando. Escucha esta palabra. Aunque Dios te hable, tú sientes la voz de Dios entenebrecida. Tú sientes la voz de Dios media errónea. No es que sea errónea, pero tú la estás sintiendo confuso. Porque Dios te está hablando, pero la realidad de lo que tú estás viviendo es lo contrario. Por eso Dios le dice a Habacuc, escribe la visión y corre con ella, porque aunque la visión tardare, tiene cumplimiento. My God, hay alguien que Dios le está diciendo en esta hora a través de la palabra. Escribe la visión y corre con ella, porque aunque la visión tardare, tiene cumplimiento. Escribe el sueño de Dios para tu vida, para que el pecado casi no te mate. Escribe la visión. Y cuando escriba la visión que Dios te dio, corre con ella. Y aunque tú veas que las cosas están difíciles, entiende que aunque las cosas estén difíciles, aunque no estés escuchando la voz de Dios claro, la palabra que Dios te dio se va a cumplir. La palabra que Dios te dio tiene cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no te va a matar en la condición que está. Dios te va a levantar. Señores, siento la gloria de Dios en este en vivo. Escuche esto. ¿Por qué traigo a colación el testimonio? Porque cuando tú estás viviendo un proceso, tú sientes que los cielos se te cierran. Y yo digo, si la cantidad de gente que está diciendo que así dice Jehová, no está viviendo proceso, no está viviendo dificultad, entonces esa gente está bien. ¿Sabe por qué? Porque yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿cuánta gente está diciendo que tú dices para otro? Que tú hablas para otro, pero ellos mismos están esperando una respuesta tuya. Gente que va a los lugares porque ya tienen el nombre de predicadores, de predicadoras. El compromiso de ellos para pertenecer es decirle a la gente, así te dice Jehová. O sea, lo que Dios no le ha contestado a ellos en un año para la vida de ellos, se lo está diciendo a una gente en 40 minutos. Escuche, usted me está siguiendo lo que estoy diciendo. Claro, Dios los puede hacer como Él quiera. Dios puede hablarte de la forma que Él quiera. Pero si tú no estás escuchando la voz clara para tu problema, mucho menos la va a escuchar para el problema de otro. My God, ¿qué dije? Si la voz de Dios tú no la estás escuchando clara para lo que tú estás pidiendo, para lo que tú estás viviendo en el desierto, tú no me puedes decir a mí que la voz de Dios tú la estás escuchando clara para decirme que así dice Jehová. Escuche bien, cuando Dios te habla a ti para alguien, es porque el oído fino, el oído tuyo está fino para escuchar a Dios para ti. ¿Alguien me sigue?
Alguien me está siguiendo. Entonces, mayoría de personas que usted lo ve, hay gente que habla de parte de Dios. Hay gente que la palabra de Dios en ellos tiene cumplimiento en la boca de ellos. Pero yo meditaba en esto y yo decía, porque cuando yo estuve en Santo Domingo, que yo estuve en el proceso consular, que yo sentí que Dios no me hablaba, yo me detuve un tiempo. Y yo me detuve un tiempo de decirle a la gente, así dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no escuchas la voz clara para ti, tú tienes que entender que lo que tú le estás soltando a otro puede entrar en adivinación. El pecado casi me mata. Alguien adore a Dios. Alguien bendiga a Dios por esta palabra. Escuche. Porque hay gente que está esperando una respuesta de Dios 1 año, 2 años. No le habla a Dios o ellos no entienden la voz de Dios por ningún lado. Pero cuando van a los lugares, le dicen a 30 personas que así dijo Jehová, que así dice Jehová. No, socue. Yo sé que Dios habla porque yo soy de lo que he dicho, así dice Jehová. Pero escuche bien, cuando Dios no le está hablando a usted, usted no puede saltar a decir que Dios le va a hablar para hablarle a otro. Cuando Dios no le revela a usted, no diga que Dios le revela para entregarle palabra a otro. Sé. Hay alguien que está pidiendo una respuesta de Dios, que no puede ver la mano de Dios, que no escucha a Dios, que no ve a Dios, que no escucha la revelación de Dios. Usted no ha visto que a veces usted está en su iglesia, están ministrando, están profetizando y usted está en un proceso de 4 meses, 5 meses, 6 meses, esperando una respuesta de la vida de Dios para la vida suya. Y usted no ve que cuando usted está en el culto, usted le dice a Dios en su asiento, háblame. Y usted levanta su mano, cierra sus ojos y el profeta o la profetisa le pasa por el lado a usted. Le pasa por el lado y le profetiza al que está a su lado y a usted no. Le ministra al que está a su lado y a usted no. Porque usted tiene que entender, yo tengo que entender cuando la voz del Espíritu Santo está sobre mí y cuando la voz del Espíritu Santo está en escasez. Yo tengo que entender cuando yo tengo el favor de Dios para yo recibir lo que estoy esperando. Y hay gente que se va a identificar con esta palabra porque hay profetas que están ahí. Todavía quedan profetas, hay evangelistas que están ahí, hay pastores, hay maestros, hay profetisas, hay Déboras que están ahí, que saben que están esperando una respuesta de Dios, que saben que han dicho a Dios, tú me dejaste, tú te fuiste, no me hablas, que tienen meses llorando por una respuesta. Alguien bendiga a Dios. Tienen meses llorando a Dios por el cumplimiento de una palabra. Tienen meses diciéndole a Dios, háblame de la forma que sea. Y Dios no le ha hablado, pero tienen el nombre de predicadores, tienen el nombre de profetas, tienen el nombre del hombre y de la mujer de Dios. Y donde lo invitan, tienen el compromiso y tienen la responsabilidad y sienten la obligación de decirle a alguien, así te dice Jehová. ¿Sabe por qué? Y están diciendo, así dice Jehová, cuando ellos mismos Dios no le ha hablado acerca del llanto y del ruego que tienen en el corazón. Nequa, lenzo nema koi count tokue. Sí, yo sé que Dios habló a través de tu boca en un tiempo. Yo sé que Dios habló a través de tu boca, mujer, en un tiempo. Pero hay un tiempo, yo no te estoy diciendo que te detenga en el evangelio, pero hay un tiempo cuando hay que decirle a Dios, Señor, no estoy oyendo tu voz clara, el pecado casi me mata, el pecado produjo en mi oído la muerte, el pecado produjo en mi oído espiritual la muerte, y no tiene que ser fornicación y adulterio, puede ser hasta una murmuración que detuvo la voz de Dios en tu vida. Si perdiste la voz de Dios en tu vida, sal a buscar la voz de Dios, pero sal a buscar la voz de Dios para ti, para tu casa, para tus hijos. Soma kanda namakima. Hay gente viviendo una situación ahora de enfermedad, pidiendo una respuesta para Dios y Dios no le habla. Dios está callado, pero donde ellos van, ellos están diciendo, así te dice Jehová. Si la palabra que Dios no te ha dado a ti no se ha cumplido, no se va a cumplir la palabra que tú dices que Dios le está dando a otro. My God, cuando la palabra que tú sueltas tiene cumplimiento, es la palabra que primeramente se cumple en tu vida, profeta. Este hombre, Elías, decía, por mi palabra no llueve y por su palabra no llovía. Y después que él decía, no va a llover en el territorio, Dios lo mandó al arroyo de Querí, le dijo, vete a beber allí. Y la palabra que él cerró los cielos, esa misma palabra lo hizo tomar agua cuando no había agua para nadie. ¿Por qué? Porque la primera palabra tiene que cumplirse en ti antes de que se cumpla en otro.
también sé que debe de hacer una pausa. Hay un momento cuando se debe hacer una pausa. Hay un momento, mire, cuando yo estaba en ese proceso inmigratorio que quería juntarme con mi esposa aquí en Massachusetts, con mi hijo, porque mi esposa al parir el niño era muy trabajoso, estar con el niño, llevándolo a la iglesia, subiéndolo, bajándolo. A veces tenía que levantarse de madrugada y todo este proceso fue un proceso hastiante. Y yo le decía a Dios en mi proceso, una cosa que podía durar una semana, duró 9 meses esperando para yo entrar a los Estados Unidos. O sea que el día que yo fui a la cita, yo podía haber entrado al otro día a Estados Unidos, a los 2 días. Eso duró 9 meses. Y lo grande no es eso. Lo grande es que después que salí del cónsul, desde ese día empezó un calvario en mi vida, porque yo le preguntaba a Dios que qué estaba pasando, le decía a Dios que me hable, pero más sin embargo yo lo que veía y escuchaba era la murmuración, la crítica de gente que estaba a mi alrededor, de gente que decía por qué se la negaron, por qué le negaron la visa. En ese día gente me dijeron, como había un proceso de diabetes en mi vida, gente decía, ¿será que tiene problemas en los riñones? Una persona me llamó literal y me dijo, ¿cómo están tus riñones? ¿Será que saliste con algo en los pulmones? ¿Por qué? Porque hay gente que cuando no entiende tu proceso, ellos van a hablar de todo. Se detenga para que Dios te enseñe a tener paciencia. Hay gente que no entiende eso. Por eso es que el pecado casi me mata, porque hay gente que creen que lo que te está matando es el pecado. Hay gente que creen, ¿quién pecó? A Jesús le dijeron, ¿quién pecó para que este hombre naciese enfermo? Y Jesús le dijo, no pecó su padre, no pecó su madre, no ha pecado nadie. Él está así para que la gloria de Dios sea vista. Sí, porque hay gente que cuando te ve entonces en medio del proceso, porque hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, que Dios lo mueve, que tienen una palabra, pero están siendo procesados, están siendo detenidos por el proceso. Y hay gente que no entiende tu proceso y lo que piensa es, ella pecó, manso, cueta, namakanda, él pecó, sándole kanamasayama. Porque hay gente que cuando tú estás siendo procesado, ellos son más espirituales de la cuenta, ellos son más sabios que Salomón y comienzan a decir, la sierva, el propósito de ella no se ha cumplido porque fue que él pecó, fue que ella pecó. Hay procesos que Dios te mete que tú no tienes que haber pecado. Pastores que tienen 5 hijos y los tienen en la calle, tú no tuviste que haber pecado para que ellos estén en la calle. Es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Profetas que tienen hijos que no se lo dejan ver. Profetas que tienen hijos que sus mujeres no se lo dejan ver, no dejan que pasen tiempo con ellos. Le pusieron hasta pensión, no fue porque pecaste, es porque la gloria de Dios se va a manifestar. No, es porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Hay 2 o 3 profetas que me van a ver ahí que tuvieron hijos, que tuvieron mujeres y las mujeres no le dejan ver los hijos. Y la gente dice, fue que el profeta pecó, no fue que pecó. Es que la gloria de Dios se va a manifestar, pero la gloria de Dios llega a su tiempo. Sueta namakata namakanda, siento la gloria de Dios en este lugar.